Así que bienvenidos, gracias por estar conectados. Y sé que la vamos a pasar bien. Estos materiales les va a gustar mucho. Me he preparado mucho para esta sesión y tan pronto terminemos la misma, recibirán los materiales y, como hemos dicho en otras ocasiones, los pueden utilizar como a ustedes les plazca. Le voy a pedir a Manuel que, a manera de introducción, nos dirija en oración. Mucho gusto. Decimos así: Padre bueno, qué bueno que nos podemos acercar en libertad ante ti y saber que tú nos abrazas y nos cobijas en tu regazo. Te presento a Coco, te presento este curso de liderazgo en su versión número 3 para el año 2021. Te presento a todas las personas que gravitan alrededor de esta dinámica de compartir prácticas, acercamientos y conocimientos profundos y avanzados en materia de liderazgo y de efectividad personal. Te pido de manera especial que tú nos protejas a todos nosotros, que hagas una provisión especial y separes a toda la parentela, cónyuges, esposos, esposas, hijos e hijas, toda la parentela extendida de todos los que están aquí presentes, y que por favor, Señor, nos protejas del azote del COVID, sepáranos en salud, ánclanos y protégenos. Y también, Señor, te pedimos que nos ayudes a salvarnos de nosotros mismos, que podamos trabajar bien con nosotros, ser la mejor expresión de nosotros mismos y poder servir al prójimo con amor como a nosotros mismos. Te entregamos esta sesión dándote gracias y sabiendo que vamos a salir más fortalecidos, ministrados y llenos de conocimiento para poder encarar los desafíos de la vida. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Y a manera de introducción, para tener una buena embocadura, quiero leer un versículo del libro de Isaías. Isaías es el profeta más importante del Viejo Testamento. Al igual que Pablo en el Nuevo Testamento, se dice que Pablo es el Isaías del Viejo Testamento en el Nuevo Testamento. Y hay mucha sabiduría en el libro de Isaías. Isaías 30:21. Esto es un pasaje que ha estado conmigo mucho tiempo. Isaías 30:21. Porque es un versículo de liderazgo. Isaías 30:21 dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Y es muy importante porque lo que hacen los líderes es establecer el camino y ayudar a la gente a que se matricule y se dirija hacia el camino. Y voy a leer el versículo otra vez para algunas personas que se han conectado recientemente. Isaías 30:21, un versículo que ha estado conmigo toda la vida. Y dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga. Los líderes tienen que oír palabra. Este es el camino. Andad por él, por el camino correcto. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Así que Isaías 30:21, empezamos en la mañana de hoy agradeciéndole a todos su comparecencia y diciéndole que el tema de hoy, como una continuación del tema del mes pasado, de la clase de hoy, el capítulo de hoy se titula La reinvención personal, familiar e institucional. Porque esas tres instituciones son muy importantes para ejercer un liderazgo salubrista. La persona,
la familia y la institución, que casi siempre es la institución de trabajo. Y un punto que quiero decir a manera de introducción es que esa reinvención, ¿qué quiere decir reinvención? ¿Qué quiere decir reinvención? Recuerden esta definición sencillita. Reinvención lo que quiere decir es hacer algo nuevo y coger un camino diferente. Por eso el versículo de Isaías, ¿verdad? Andad por el camino correcto. Por lo tanto, reinventarse lo que quiere decir es hacer algo nuevo, para allá antes que se dañe. Coger un camino diferente. Y un punto importante es que esa reinvención puede ser provocada por alguna situación, alguna coyuntura, alguna experiencia, algún evento. O esa reinvención también puede ser inducida. Eso quiere decir invitada. Y en tercer lugar, esa reinvención puede ser autoestimulada. Eso quiere decir, el ser humano en su propio automanejo decide salir a reinventarse. Usamos el pasaje de Isaías para decir que si estamos conectados con Dios, la reinvención se la entregamos a Dios. Esta mañana, mientras yo oraba, yo dije, Señor, la agenda mía es la tuya. Así que recuerden la definición de reinvención, ¿verdad? Hacer algo nuevo, coger un camino diferente que sea correcto, más provechoso y más edificante. Por eso es que, desde mi perspectiva, los líderes tienen siempre que observar con mucho cuidado. Un comportamiento importante del liderazgo es observa con mucho cuidado. Los líderes tienen que entender la realidad en la que están insertados y conectarse con la gente. No puede haber un liderazgo a distancia o retraído o encerrado. Los líderes también adoptan decisiones con principios, valores, convicciones, conocimientos y sabiduría. Y obviamente los líderes salen a influenciar constructivamente el comportamiento de otras personas. Así que a manera de introducción le quiero decir, si alguien quiere ser exitoso en términos personales y profesionales, deberá aprender todo lo más que pueda sobre el tema de la reinvención y por consiguiente sobre el tema del liderazgo. Y el liderazgo eficaz, como hemos dicho a través de estos años, el liderazgo eficaz se aprende y se practica en las trincheras. Y las trincheras es una metáfora para decir, en los escenarios concretos de trabajo, tengo que poner en práctica las cosas que he aprendido. Porque si no, hay una brecha entre lo que se aprende y lo que se hace. Así que convertirse en un líder robusto es un proceso de continuo aprendizaje y es un proceso de por vida. Nunca vamos a acabar en este proceso. Es un asunto también de convertirse en la persona que uno quiere ser. Y quiero enfatizar esto, por eso es que es un asunto de automejoramiento y es un asunto también de reinvención. El liderazgo robusto es un asunto de convertirse en la persona que uno quiere ser. Entonces, ¿cuándo vamos a empezar? Porque hay gente que me ha hecho esa pregunta. ¿Cuándo vamos a empezar? Y la contestación es ahora. Este asunto de reinvención no puede posponerse, ¿verdad? Uno tiene que empezar ahora. Y empezar ahora significa adoptar el pensamiento de que me voy a reinventar, adoptar el pensamiento, aprender las actitudes y las destrezas requeridas
y desarrollar los comportamientos de la persona que uno quiere ser. ¿Verdad? Y le digo con humildad esta experiencia personal. Cuando yo entré el primer año a la universidad y cogí mi primer curso de ciencias sociales, el primer curso, y vi al maestro que se llamaba Víctor Meléndez dar la clase de ciencias sociales 1 de honor, que fue la que yo cogí. Yo dije para mí mismo, un muchachito, para mí mismo, cuando vi ese modelaje, yo dije, yo quiero ser como ese señor. Yo quiero ser como ese señor. Entonces, si yo quiero ser como ese señor, entonces tengo que empezar poco a poco, porque es una jornada de vida, poco a poco a adoptar el pensamiento que describe ese modelaje, aprender las actitudes y las destrezas requeridas para poder ejecutar de esa manera y desarrollar los comportamientos de la persona que yo quiero ser, porque en un momento dado, aunque aprendo de él, yo quiero ser yo mismo. Así que para ser exitoso es preferible aprender a liderar antes de uno tener la posición de líder. Mucha gente aprende posteriormente a la posición. Es mucho más difícil, más complicado y más agitado. Pero una de las razones de este curso de liderazgo avanzado es que por los últimos 6 años hemos estado explicando que en la medida en que uno puede aprender por anticipado y uno se prepara, se reduce la reparación. Así, ¿cómo nos invita este autor, Jacob Morgan? ¿Cómo nos invita Jacob Morgan en un libro interesante que se titula The Future Leader? Jacob Morgan, The Future Leader. ¿Cómo nos invita a que cultivemos esta pregunta? Y la pregunta es esto: ¿cuántos líderes hay en Puerto Rico? ¿Cuántos líderes hay en Puerto Rico? Eso es una pregunta compleja, una pregunta también un poco complicada, pero la pregunta es: ¿cuántos líderes reales hay en Puerto Rico? Y Morgan nos dice que en Estados Unidos se estima que hay 25 millones de gerentes, supervisores en posiciones de liderazgo, tocando gente. Y nosotros estimamos, Manuel me ayudó a hacer esta estimación, nosotros estimamos que en Puerto Rico pueden estar presentes unos 200,000 líderes, gerentes y supervisores en todos los sectores de la sociedad. Esto es una pregunta inevitable, ¿verdad? ¿Cómo se están preparando estas 200,000 personas que todos los días salen a hacer su trabajo y a influenciar a los demás? Y hacerse este planteamiento es muy importante porque las sociedades necesitan urgentemente líderes que se interesen en edificar un mundo mejor. Por eso la pregunta: ¿dónde están nuestros líderes? ¿Dónde están nuestros líderes? Y están ubicados en muchos sitios. Y esa pregunta es importante, repito, porque las sociedades necesitan líderes que estén interesados, genuinamente interesados en edificar un mundo mejor. Y entre otras cosas, esto significa que hay que asegurar que tenemos a las personas correctas en las posiciones correctas, porque no hay liderazgo para hacer daño. No hay liderazgo para ser un pesimista, un escéptico, un celoso, un narcisista. No hay liderazgo para esas cosas. Esas cosas son comportamientos extraños. Y en mi plano personal, con humildad les digo que llevo décadas explicando que la gente debe amar su trabajo.
en una expresión un poquito más vulgarizada, a veces yo he compartido con la gente diciendo, la gente debe estar enchulado con el trabajo que realizan. Y esto se relaciona siempre con la idea de que las organizaciones de todas clases necesitan buenos líderes para crear el ambiente propicio para que la gente pueda amar su trabajo. Hay un libro interesante, Cómo amar el trabajo para no tener que dejarlo. Así que la realidad es que los líderes, como dijimos en la clase anterior, están luchando y batallando constructivamente todos los días. Ese fue el planteamiento que hicimos de Snyder y de Baradaco, ¿verdad? Los líderes están luchando y batallando todos los días y parte de esa lucha, escúchenme bien aquí, parte de esa lucha consiste en renovar el pensamiento sobre lo que constituye el liderazgo. Si ese pensamiento se queda congelado o se queda estático, miren lo que va a pasar. El día de nuestra muerte, esto llegará más tarde que el día de nuestra obsolescencia. Y uno en la vida tiene que aspirar a que la actualización de nuestro peritaje llegue a la par con el día final cuando nos vayamos a ir para el cielo. Por lo tanto, muy importante, ¿verdad? Los líderes están luchando y batallando y eso significa renovar el pensamiento sobre lo que constituye el liderazgo. Y miren esta data de una investigación importante reciente. 80% de los empleados, 80% de los empleados en Estados Unidos, y hay alguna data algo discreta también aquí en Puerto Rico, 80% de los empleados piensan que pueden hacer el trabajo sin sus líderes. Y una investigación de 2.257 técnicos reveló que el 60% de esos técnicos de todas las profesiones piensan que pueden hacer mejor trabajo que su supervisor y consideran irse de la organización por causas de su supervisor. Y hay otro estudio también que señala que son pocas las personas, ¿verdad?, en las organizaciones, particularmente que están dispuestas a desarrollar un liderazgo de lucha y de batalla. Las organizaciones por eso están en la actualidad luchando para preparar un banco de talento de líderes que estén preparados cuando le toque su momento. Y esto es importante, muy importante por el desdoblamiento de la estructura de liderazgo. Si ese virus de la evaporación de los líderes, si ese virus de la evaporación de los líderes barre a todos los líderes actuales, un gran número de organizaciones se quedarán desprovistas. Así que una responsabilidad del liderazgo, ¿verdad?, es preparar y enseñar a otras personas. Y hay que advertir esto. Aquí está Beltrán y no sé si Sara está por ahí, pero hay gente del Comité Olímpico. Nuestro corazón está siempre con el Comité Olímpico y con las federaciones. Por lo que hay que advertir que en los equipos atléticos, el banco siempre puede sustituir a los regulares. Pero en las organizaciones contemporáneas, lamentablemente, hay una brecha de liderazgo entre las nuevas reglas del juego y los perfiles de líderes existentes que no necesariamente cumplen con las expectativas y los requerimientos de la actualidad. Así que en un estudio interesante también, este estudio lo preparó esta organización que se llama el Conference Board. Es una organización de profesionales de toda clase y de ejecutivos de todas clases, el Conference Board.
y en un estudio que se tituló Ready Now Leaders, un estudio del Conference Board, Ready Now Leaders. Este estudio indicó que el 85% de los ejecutivos encuestados no pueden contar bien con el pipeline de líderes que tiene su organización en la actualidad. Eso quiere decir que no están preparados. Y entonces eso constituye un desafío para la sociedad y para los sectores productivos. Y más aún, en un estudio de Deloitte sobre los millennials alrededor del mundo, un estudio de Deloitte sobre los millennials alrededor del mundo, estableció que el 70% dejaría sus trabajos en los próximos años. ¿Y cuántos son esos próximos años? De 2 a 4 años. El 70% dejaría sus trabajos en los próximos años, 2 a 4 años, porque están descontentos con la falta de atención al tema del liderazgo en sus organizaciones. Así que el punto es que el desarrollo de líderes para el futuro es un desafío grande para las próximas sociedades y para el futuro por venir. Y esto entonces nos coloca en una situación más urgente porque vivimos tiempos de cambio y de transformación mayúscula. Por lo tanto, el liderazgo, hay que advertirlo y presentarlo así, el liderazgo es un privilegio otorgado a personas que realmente quieran aprender y desarrollar competencias y destrezas. Pero me gusta plantearlo como un privilegio. No es algo que se logra automáticamente. Es un privilegio, particularmente para las personas que quieran vivirle a la vida la talla de los requerimientos de esa posición. Y por eso es que el reto consiste en desarrollar los modelos mentales adecuados para nutrir la estrategia que va a responder institucionalmente a una nueva realidad. Y aquí les quiero decir que las investigaciones claramente establecen que hay una brecha y un vacío de liderazgo en las organizaciones. Eso quiere decir se necesita más contribución de la población de líderes en el país de lo que está sucediendo. Y las sociedades, sus instituciones y sus profesionales tienen que salir a cambiar el panorama existente. Y esto requiere reinvención personal, familiar y también institucional. Así que hay una fórmula de liderazgo con la que hemos trabajado a través del tiempo, ¿verdad? El liderazgo por anticipado, ese es el que estamos diciendo. Es el liderazgo para el que uno se prepara. El liderazgo por anticipado implica, número 1, cultivar buenas relaciones interpersonales. Segundo, implica cultivar pensamiento profundo, conocimiento profundo. Decía Deming, profound knowledge. Implica también practicar, ensayar y establecer hábitos, prácticas y comportamientos que producen resultados. Y ese liderazgo actual implica también continuo mejoramiento. De hecho, porque implica continuo mejoramiento, las profesiones no deberían tener que establecer horas de educación continuada, porque eso es una responsabilidad personal. Así que así entramos al tema de hoy y puedo decir así a manera de introducción que para mejorar, ¿verdad? Ya dijimos, ¿qué quiere decir reinvención? Quiere decir hacer algo nuevo, coger un camino diferente. Por lo tanto, para mejorar en el plano que sea, hay que advertir dónde están esas posibilidades de mejoramiento, ¿verdad? Y por lo tanto, para ejercer liderazgo, uno tiene que estar dispuesto a luchar y a batallar por ese proceso de mejoramiento y reconocer, desde el punto de vista de los líderes, reconocer quiénes son los líderes
y dónde están en su responsabilidad para llevar a cabo un buen trabajo y no tener que irse de donde están trabajando. Los líderes nunca, escuchen esto bien, los líderes nunca presentan una mentalidad de víctima. Nunca presentan una mentalidad de víctima. De hecho, hay que sacar esa mentalidad de víctima de la psicología personal, porque siempre lo que hace es despotencializar el comportamiento. Los líderes nunca presentan una mentalidad de víctima, sencillamente adoptan la responsabilidad. Y esto significa que ellos y ellas encaran lo que la vida le haya tirado en el medio. Hay que encararlo. Y buscan las fallas en ellos mismos y hacen los ajustes para dar lo mejor, ¿verdad? Por tanto, tienen que probar los líderes que pueden cargar la bola. Eso hay que probarlo. Prueba que puedes cargar la bola y busca la oportunidad para que tu equipo y tú mismo puedas anotar. He aprendido esta metáfora, ¿verdad? Esta metáfora que me gusta mucho es la metáfora del arquero, que es interesante la metáfora del arquero, porque cuando el arquero falla el objetivo, lo que se llama el bullseye, cuando el arquero falla el objetivo, la culpa nunca es del objetivo, sino que el arquero mira lo que ha sucedido, se da cuenta que no dio en el objetivo y entonces hace sus propios ajustes para mejorar en su desempeño. El punto que quiero enfatizar aquí es: uno puede delegarlo todo menos la responsabilidad. Así que pasamos a la primera página, y la primera página lo que dice es: vamos a repasar un poquitito, tocadito nada más, las obras de Snyder, Hope y Baradaco, que discutimos con bastante detalle en la clase anterior. Pero una de las cosas que estos tres autores comparten, es que el liderazgo es un asunto de caminar con firmeza. Los pies en la tierra y el corazón en la gloria, en el cielo, en la visión, en el futuro, en lo que quieren hacer. Pero un punto importante del liderazgo es que hay que adoptar una mentalidad de crecimiento y de desarrollo, en contraposición a la mentalidad rígida que adolece de agilidad y flexibilidad para encarar los retos de la vida. Hay un libro muy interesante que se titula Crece o muere. Por lo tanto, tenemos siempre que estar en continuo crecimiento para asegurar que nos estamos moviendo y desarrollando nuestra capacidad. La rigidez siempre conduce a un desempeño subóptimo. Y por eso es que a veces los líderes tienen que trabajar con una serie de síndromes, que si no lo advierten, los va a colocar en una posición de rigidez y de terquedad. Y muy importante en estos tiempos, para insertar en la cultura estos valores, los líderes tienen que practicar el amor, la empatía y la pasión, ¿verdad? Y la pasión es la activación del amor. Así que muy importante esta dimensión del caminar con firmeza. Y como decía Isaías, el caminar con rectitud en el camino adecuado. Entonces, la próxima lámina, recuerden esto porque es uno de los temas principales de la sesión de hoy. Muy importante adoptar una mentalidad de crecimiento y de desarrollo. Y aquí quiero decir esto con cuidado. No se necesita de líderes para mantener el status quo o simplemente para hacerse cargo de lo que hay y mantener lo que hay. Eso lo puede hacer un montón de gente. Los líderes siempre tienen que desarrollar una mentalidad de crecimiento y desarrollo, particularmente en los momentos más difíciles. Por eso es que es un asunto de caminar
actuar y ejecutar demostrando un poco más de solidaridad, porque los resultados los vamos a hacer en colaboración, demostrando también inteligencia y audacia todos los días. Esa audacia hay que demostrarla todos los días. Y recuerden esto, el crecimiento es igual a cambio. Y si uno quiere ser mejor, uno tiene que mantenerse cambiando y mejorando. Y esto significa siempre explorar nuevas cosas y nuevas áreas. Y aquí hago esta advertencia importante. Hay que evitar el síndrome de la incapacidad adiestrada. Este término del famoso economista Thorstein Veblen, con V de Victoria, Veblen, en su libro interesante, Teoría de la clase ociosa. ¿Y cuándo es que se empieza a estancar una sociedad, las instituciones y los seres humanos? Cuando se ponen demasiado de ociosos. Así que el concepto de incapacidad adiestrada lo que quiere decir es que pienso que ya me lo sé todo, o pienso que es suficiente con lo que he estudiado y he aprendido hasta la fecha. Y aquí, en esta sociedad que vivimos de alta aceleración y del conocimiento, ¿por qué tenemos siempre que estar aprendiendo cosas nuevas? Porque los grados y las certificaciones y los diplomas se tornan obsoletos con mucha rapidez. Por lo tanto, el asunto de la educación continuada es un asunto de todos los días. Y en materia del liderazgo, recuerden esto, si no se está creciendo, en realidad lo que le está pasando a los líderes es que se están estancando, y voy a utilizar una palabra más fuerte, se están terminando. Así que la próxima lámina enfatiza nuevamente el asunto de la mentalidad de crecimiento. Y mucha gente me ha preguntado, ¿y cómo se mantiene esa mentalidad de crecimiento? Pues hay que estudiar, hay que leer y hay que reconocer que hay lecturas que informan, me forman, y hay otras lecturas que transforman. Y el flujograma es más o menos el siguiente. Empezamos con el convencimiento de que las habilidades pueden mejorar todos los días con la práctica, con la persistencia, ¿verdad? Y con la educación. Hay algunos libros, ¿verdad?, que dicen esto: para convertirse en un experto uno necesita de 10.000 a 15.000 horas de estudio concentrado y focalizado. Segundo, el fracaso es una fuente de aprendizaje y de mejoramiento. Eso quiere decir, por los fracasos que tengamos en ruta al futuro, no nos vamos a derrumbar. Muy por el contrario, son coyunturas de aprendizaje y de mejoramiento. Tercero, en los momentos de dificultad que siempre vienen, hay que concentrar en la meta que se persigue para no perder, como decía Isaías, la dirección del camino. Y en cuarto lugar, y este es muy importante y a veces esto se hace difícil, los líderes que quieren desarrollar una mentalidad de crecimiento y desarrollo utilizan la retroalimentación. ¿De quién? De otras personas. Estamos hablando de retroalimentación productiva, no destructiva, pero utilizan la retroalimentación productiva para mejorar el desempeño. Y esto es muy importante porque a veces se mete el ego por el medio, el ego, la opinión que yo tengo de mí mismo, y no nos hace muy receptivos a la retroalimentación productiva. Y toda obra puede recibir retroalimentación productiva para mejorar el desempeño, y las personas sabias, verdaderamente sabias, la reciben con mucha
receptividad. Entonces también, por otro lado, hay que reconocer que el éxito es el resultado del esfuerzo y el trabajo arduo. No va a haber éxito si uno no se faja, si uno no se sacrifica. Vamos a usar una palabra más fuerte que hemos usado en otras ocasiones. No hay éxito sin algún grado de sufrimiento constructivo. Y finalmente, muy importante, uno tiene que escoger asignaciones difíciles y retantes para crecer las destrezas. Por eso es que en la Biblia, a los 85 años, Caleb le dice a Dios y a Josué: yo quiero el monte, para conquistar el monte que estaba lleno de gigantes y que era la parte más difícil de conquistar. Porque las asignaciones difíciles y retantes en realidad lo que hacen es crecer nuestras destrezas y nuestras capacidades. Así que la mentalidad de crecimiento y de desarrollo avanza mediante el estudio, la reflexión, el pensamiento, la meditación y sobre todas las cosas con la oración. Y los invito a ustedes aquí, los invito, me voy a demorar aquí para, si quieren tomen nota, aunque van a recibir los materiales, pero los invito aquí a que hagan el siguiente ejercicio. Y pueden hacerlo en una página o pueden hacerlo en un papelógrafo o en un sitio donde lo puedan ver, ¿verdad? Pero hagan el siguiente ejercicio, que puede ser a través de toda la vida. Yo he hecho el mío. Que todo el mundo escriba, es importante escribirlo, no en la computadora, en un papel grande donde se puedan ver claramente, que todo el mundo escriba y narre su historia de lucha. Y si quiere, compártala con la familia o con alguien significativo para usted. Los cristianos lo podemos compartir también con Dios, pero hagan ese ejercicio, ¿verdad? En una página. ¿Por qué en una página? Porque están obligados a restringirse a la página. Y lo pueden hacer con dibujitos o lo pueden hacer con circulitos. Hagan el ejercicio porque es un ejercicio también terapéutico, ¿verdad? Que todo el mundo escriba y narre su historia hasta la fecha de hoy de lucha. Y entonces es interesante ver, ¿verdad? Si el que tenga 73, 74, 75 años, es interesante ver en una vida de 75 años, en una vida de 50, en una vida de 40 o en una vida de 30. Es interesante ver cuál es la historia de lucha de ese sujeto, ¿verdad? Y es importante porque a veces los seres humanos van por la vida con una amnesia histórica. Y por eso es que a veces hay un problema de ingratitud. Y eso quiere decir, no puedo reconocer la historia de lucha que siempre ha significado bendiciones que he tenido. Porque si estamos aquí es porque hemos rebasado esa lucha y esa batalla coyunturalmente hablando. Así que los invito a que hagan ese ejercicio. Y los que quieran, confidencialmente lo pueden compartir conmigo, porque a mí me gusta este tema tremendamente y son pocas las personas con las que lo puedo compartir. Y estoy dispuesto a compartir mi página de historia de lucha. Así que la próxima página, muy importante, para luchar y para batallar, el practicante tiene que ser reflexivo. El líder tiene que ser reflexivo. Porque en los momentos de irreflexión nos jugamos la vida. Así que este señor filósofo importante de la administración de empresas, Donald Schoen, ¿verdad? Ha escrito esos libros que están a mano derecha. Son libros excelentes. Estamos hablando de obras espectaculares. Y Donald Schoen ha pasado toda la vida
haciendo el caso de la importancia de contar con practicantes de lo que sea reflexivos. Y un punto importante que él hace es que los seres humanos, como ingenieros, arquitectos, gerentes, psicoterapistas, planificadores, deportistas, ejecutivos, entre otros, con mucha frecuencia saben más de lo que pueden expresar. Y si eso es así, entonces tienen que reflexionar para utilizar y compartir todo eso que saben, que a veces no le hace justicia a lo que pueden expresar. Entonces, una pregunta de todas esas obras a mano derecha, esas 4 obras que son espectaculares, una pregunta importante es esto: ¿cómo voy a reflexionar? Esa pregunta me la ha hecho a mí algunas personas. ¿Cómo voy a reflexionar? ¿Me puedes decir cómo puedo reflexionar? En el medio hay una nubecita con un signo de interrogación. Como a mí me han hecho esta pregunta, yo digo, mira, yo empiezo orando. Como empezamos esta sesión pidiéndole a Dios esto: ilumínanos en esta exploración de reflexión. Ilumínanos, Señor. Ayúdanos a que sea una buena reflexión. Y eso nos conduce a mano izquierda a pensar, porque la reflexión profunda siempre mueve al ser humano a pensar creativamente, ¿verdad? ¿Cómo yo sé si estoy realmente reflexionando? Si el pensamiento está dotado de creatividad, de algunas expresiones de creatividad. Segundo, si quiero estimular la reflexión, hay que hacer lectura voraz, porque una de las cosas que hace la lectura voraz, especialmente la buena lectura, una de las cosas que hace la lectura voraz es que estimula el pensamiento creativo. Y segundo, en tercer lugar, para cultivar la reflexión, es importante conversar, dialogar. Acuérdense la palabra diálogo, día a través, logo, significado. Es importante conversar, dialogar con la familia y las amistades fuera del trabajo. ¿Por qué? Porque estos son otras perspectivas que pueden fortalecer la reflexión. Y finalmente hay que invertir tiempo en la autorreflexión, en el aprendizaje continuo y en el automejoramiento. Ustedes saben, como maestro viejo que soy, que siempre me quejo de que en la sociedad actual la gente casi no autorreflexiona. Por eso es que hay que tener cuidado con la televisión, porque la televisión, mientras más uno la ve, menos uno reflexiona. Y por eso es que Bandura, mi amado profesor, Bandura le llamaba al televisor la caja de estupideces. Y entre otras cosas, porque las personas estaban tan cautivadas por los estímulos del televisor que reducían su pensamiento propio. Así que en la medida en que reflexionamos, y hay mucha investigación, en la medida en que reflexionamos, se va fortaleciendo la salud física y el bienestar general del ser humano. Es como si dijéramos hay que reflexionar para cultivar la salud y el bienestar. En materia de esta época de covidianidad o de COVID-normalidad, en materia de esta época, uno de los ejercicios importantes para soportar esta época es pasar más tiempo en la reflexión, en el autopensamiento profundo. Por eso hay una advertencia. Quiero hacer una advertencia. Las personas que tienen dificultad de relaciones interpersonales, se inclinan a ver las dificultades en otras personas.
Y por eso es que uno tiene que reflexionar. Si uno observa en uno mismo ese comportamiento, hay que reflexionar para tratar de mejorar y transformar esa realidad. Pero esto es un planteamiento empírico. La segunda reflexión que quiero compartir con ustedes es que aquel que tiene poco conocimiento de la naturaleza humana, ¿verdad?, para buscar la felicidad de mejorar, porque siempre cuando uno mejora uno se torna más feliz, esto tendrá menos disposición a enfrascarse en actividades de crecimiento y mejoramiento y lamentablemente desperdiciará su vida en esfuerzos estériles, ¿verdad? Y a largo plazo, lamentablemente, las personas que no autorreflexionan se tornan más angustiosas, porque no han podido remover algunas cargas de su interior. Y todos tenemos cargas en nuestro interior. Así que una pregunta que es importante, hay autor interesante, se llama Samuel Johnson. Y Samuel Johnson, filósofo, escritor, poeta del siglo XVIII, inglés, un gran literario inglés del siglo XVIII. Y mire lo que escribió. Escribió el diccionario de inglés. Lo preparó ese señor. Pero tiene un librito interesante que yo busqué recientemente. Un librito interesante que se titula The Lives of Most Eminent English Poets. La vida de los poetas ingleses más eminentes. Y en ese libro, una de las cosas que dice Johnson es que las personas que se han destacado a través de la historia, en este caso los poetas, son personas que han entretenido la siguiente pregunta: ¿qué debo o puedo cambiar para ser un mejor ser humano, un mejor líder, un mejor poeta, un mejor profesional? Eso quiere decir que se encaminan a identificar dónde están las oportunidades de mejoramiento que tenemos todas y todos, empezando por mí. Así que la próxima lámina es importante porque ¿de qué se trata? Este proceso de reinvención y de automejoramiento es de una danza. A la gente le gusta bailar, pues a mí me gusta bailar, aunque soy torpe, pero me gusta bailar. A mi esposa le gusta bailar, a mi hija le gusta bailar. Esta danza, este es el baile de la resiliencia y del flow. Eso quiere decir de resistir con buena capacidad y buenos conocimientos y mantenerme en movimiento. ¿Para qué? Para encarar la adversidad, que es una cosa de todos los días y que sube como una montaña rusa, ¿verdad? Ahora en Puerto Rico parece que estamos empezando a subir una montaña rusa. Esperemos en Dios que nos ilumine y que el pico no sea tan duro. Pero al encarar la adversidad, ¿de qué nos agarramos? Cuando uno encara adversidad, uno se encara de los principios, de los valores y de las creencias que uno ha aprendido. Eso es lo que nos sostiene. Y en la medida en que nos sostenemos de los principios, las creencias y los valores personales, familiares y también institucionales, entonces fortalecemos nuestras convicciones. Y la convicción nos dice la dirección del camino que queremos seguir. Y por consiguiente, eso nos ayuda a tomar decisiones más sabias y más correctas. ¿Verdad? Y como nos han enseñado, hay gente que me ha enseñado esto a mí, el Señor Jesucristo nos ha fabricado y nos ha sostenido por la mente y el corazón que podemos compartir. Así que la próxima lámina es importante porque ¿cuál es la realidad? La realidad es que estamos en un mundo caótico. ¿Qué quiere decir la palabra caótica?
Lo que quiere decir, hay caos y estamos buscando orden. El mundo es caótico. Vean esos libros que estoy compartiendo ahí con ustedes, donde se hace el planteamiento del mundo caótico y también de la organización caótica. Y recuerden, a veces enfrentamos caos y estamos buscando orden. Y las organizaciones surgen siempre para crear orden. La palabra viene del griego organón, que lo que quiere decir es sistema de orden. Por lo tanto, en un mundo caótico estamos buscando orden, pero tenemos que buscar orden con virtud. No con violencia, sino con virtud. Y la lucha, la batalla es precisamente un esfuerzo por imprimir cierto orden al caos. ¿En dónde? En el plano personal, en la familia, en las comunidades, en el trabajo, en la sociedad, ¿verdad? Cuando uno examina los últimos meses en Puerto Rico, ¿cuál es la batalla? La batalla es esto frente al caos. ¿Cuáles son las posibilidades de orden? Y para eso es que se requieren los líderes. Los líderes siempre son agentes constructivos del orden que se fundamenta en la sabiduría. Y esa dimensión caótica se explica, ¿verdad? Se explica porque enfrentamos cambios, ¿verdad? Esta es una época de cambios, es un cambio de época. Y donde quiera que hay un cambio de época, habrá que enfrentar tensiones y presiones. Y parte de ese orden y de esa organización y de esa administración y de ese ejercicio de liderazgo implica cómo vamos a lograr un balance en esta lucha y en esta batalla para lograr los resultados que estamos buscando. Es un trabajo duro y como es un trabajo duro, ¿verdad? Hay que reconocer que está lleno de tensiones y de presiones, ¿verdad? Así que en el ejercicio que les di, para que hagan la historia de luchas y de batallas de ustedes a través de la vida, es posible configurar un mapa de tensiones que hay que manejar en la actualidad. Un mapa de tensiones que hay que manejar. Y es importante tenerlo claro. Los líderes tienen que tener claro cuál es el mapa de tensiones que hay que manejar. Y hay tensiones de tradición. Eso quiere decir del status quo. Las cosas siempre se han hecho así. Por lo tanto, cuando ha habido un cambio de época, eso presenta una fuerte tensión. Segundo, también hay unas tensiones de identidad. Identidad, lo que quiere decir, ¿quiénes somos nosotros en este país con colectividades diversas a la altura de 2021 según nos movemos en la dirección correcta para el futuro? Y es las tensiones de identidad en el plano personal, en el plano social y en el plano político siempre son difíciles y hay que encararlas. También hay tensiones de aspiraciones. Eso es lo que quiere decir. Todo el mundo tiene aspiraciones y hay que asegurar que se buscan posibilidades para que las puedan realizar, particularmente a la próxima generación, a los jóvenes, al próximo país. Porque miren lo que pasa. Donde no hay posibilidades de capitalizar en las aspiraciones, aumenta la frustración y la frustración sostenida en el tiempo, decía Kurt Lewin, produce violencia. Por lo tanto, a veces mucha de la violencia que vemos en la vida cotidiana, lamentablemente, es producto de la frustración. Entonces, también muy importante manejar las tensiones de los juegos de poder, de las coaliciones, de las tribus, que en vez de juntarnos y trabajar en unidad de propósitos, a veces nos estamos cancelando unos a otros. Pero el desafío aquí, llevamos décadas haciendo este planteamiento en detalle,
El desafío aquí es cómo pasamos del yo incorporado, yo, al nosotros incorporado. Porque el trabajo que hay que hacer es un trabajo colectivo, colegiado, colaborativo, cooperativo. Así que es un trabajo duro. Por eso es que la metáfora es tan buena cuando uno dice, es un trabajo de batalla, de lucha, ¿verdad? ¿Verdad? Esto es un trabajo de manejar tensiones. Y por eso es que si no lo manejamos bien, nos va a dar quemazón, el burnout. Y no queremos que nadie se queme. Si uno tiene responsabilidad con el prójimo, uno no quiere que nadie se queme, ni debemos sentir satisfacción porque un prójimo se queme, sea el que sea, aunque sea nuestro enemigo, malqueriente o defractor, no queremos eso, porque no queremos que esa sensación nos afecte en nuestro interior. Así que hay que manejar el quemazón, y manejar el quemazón, por un lado, lo que significa hay que sanar heridas viejas. Ya eso lo hemos hablado en otras ocasiones. Pero también hay que utilizar la herramienta, el método del perdón. Mucha gente me dice, ¿qué es eso? ¿Con qué se come eso? Eso es un sentimiento de comprensión y de compasión para el que nos hirió. ¿Se puede desarrollar eso? Sí, se puede desarrollar eso. Le puedo decir con humildad que sí, lo he practicado. Ahora mismo pienso en un malqueriente. Ahora mismo estoy pensando. Y voy a decir, Señor Jesús, en tu nombre lo perdono. Y quiero lo mejor para él. Dime. Porque es una sensación interior que cuando uno la cultiva en su interior, eso sana. ¿Por qué? Eso sana. ¿Qué te dijeron? Y produce paz. Así que es una sensación interior que sana y produce paz. El perdón es una herramienta psicoterapéutica. Y obviamente es el ser humano con uno mismo, porque es el ser humano, yo soy el que perdono. Por otro lado está la reconciliación, eso es lo que quiere decir. Yo salgo a conectarme con la otra persona, aceptar de la otra persona y a la creación de un lugar de encuentro con la otra persona para la verdad, la misericordia, la justicia y la paz. A nivel de televisión, que son imágenes muy extrañas y oscuras, las imágenes de televisión nunca son exactas, pero a nivel de televisión he visto cómo la madre de esta muchacha que mataron en el puerto en Fajardo, la madre, la he visto como en 2 ocasiones la noticia, decir, y obviamente me ha quemado el corazón, ¿verdad? Me ha jamaqueado el corazón. La madre decir, de la muchacha que mataron, decir, yo perdono al que mató a mi hija. Se requiere un corazón espectacular. Un corazón espectacular para poder hacer eso. Y es una enseñanza, y a veces yo digo, eso pasa tan rápido, y la gente a veces no se da cuenta la enseñanza de ese encuentro tan rápido, esto que estamos viendo por ahí en unas imágenes que a veces son muy imprecisas. Por lo tanto, del perdón podemos movernos hacia la reconciliación, porque eso también nos va a traer sanidad y paz a nuestro interior. Así que recuerden eso, ¿verdad? Hay que manejar el quemazón, eso lo dijimos en la clase pasada, y constantemente estamos buscando un nuevo balance porque la vida constantemente se está desbalanceando. Los equilibrios se rompen diariamente y es un asunto, el término técnico lo puse ahí, no quería poner términos técnicos, pero lo puse ahí, buscar el balance y buscar un nuevo equilibrio, un reequilibrio en una época donde se han roto la mayoría de los equilibrios. Buscar esa homeostasis, ese estado de equilibrio. ¿Para qué?
para sobrevivir y funcionar adecuadamente, porque miren lo que va a decir la psicología. Ningún ser humano puede sobrevivir a largo plazo en un contexto de continuo desequilibrio. Y el buscar un nuevo equilibrio es importante para la salud, para el bienestar y obviamente para las destrezas adaptativas que tenemos que practicar, ensayar y desarrollar. En ese libro de Cashman, se habla mucho de las estrategias de adentro para afuera, de manera de cultivar ese nuevo reequilibrio. ¿Y de qué se trata? Es de una integración, dice Cashman, una integración de la mente, el cuerpo, lo que hacemos con el cuerpo y obviamente de la cultivación del espíritu. Y un punto aquí importante es que para buscar ese equilibrio, esa paz, esa justicia, es necesario buscar la ayuda de Dios y buscar la ayuda que sea necesaria si queremos movernos hacia adelante. Entonces, hay que reflexionar. Acuérdense esto. Si nos vamos a reinventar, tenemos que reflexionar, ¿verdad? ¿Y sobre qué vamos a reflexionar? ¿Sobre qué vamos a reflexionar? Pues tenemos que reflexionar sobre las caídas que hemos tenido. Todos hemos tenido nuestra cuota de caídas. El que diga que no ha tenido cuota de caídas, esa es su caída mayor. Todos hemos tenido algunas cuotas de caídas y casi siempre esas caídas están relacionadas con el surgimiento de emociones negativas que se apoderan de nosotros y tienen implicaciones para el comportamiento. También hay que reflexionar en estos tiempos sobre el cansancio, la exhautación, la fatiga por compasión y la falta de involucración. Estos son pinceladas de la sociedad actual. ¿Y qué quiero decir esto? Con cuidado, ¿verdad? Con cuidado. Hay que estar pendiente al cansancio, a la exhautación, a la fatiga por compasión y a la falta de involucración. Y la involucración hay que trabajarla de día a día. Entonces, muy importante también, hay que reflexionar sobre la necesidad de adquirir nuevas destrezas. Y todos tenemos esa necesidad, empezando por mí. También hay que reflexionar sobre las presiones que tenemos a corto plazo, ¿verdad? Y aquellas otras que podemos posponer, ¿verdad? Para el largo plazo, pero teniendo cuidado que no estemos posponiendo para el largo plazo cosas que tenemos que resolver a corto plazo. Porque si no sería un escapismo. Así que las presiones de corto plazo y las posposiciones de asuntos importantes para el largo plazo, estas cosas hay que reflexionar. Es un proceso complejo y es un proceso profundo. Y finalmente, muy importante, hay que cuestionar, como parte de esa reflexión, si los obstáculos a largo plazo conducen a la necesidad, en el plano personal, de revisar metas, objetivos y la visión de futuro. Y quiero enfatizar esto, ¿verdad? Porque estos son tiempos de esta dimensión. Uno tiene que pensar, ¿verdad?, de si los obstáculos a largo plazo, los que ya estoy identificando, que son algunos obstáculos de plazo intermedio y de largo plazo, me están llevando a la necesidad de tener que revisar las metas y los objetivos que tengo para la realización de mi visión de futuro. ¿Por qué? Porque la realidad cambió, porque hubo un cambio de época, porque hubo una ruptura. Por lo tanto, tengo que pensar y pensar. Y un punto importante, como dijimos al principio en el título de la presentación de hoy, ¿verdad? Eso es lo que lleva a la reinvención en el plano personal, familiar y también institucional.
Y yo quisiera pensar que en el plano de las familias, por lo menos se está cultivando algo de este diálogo que es necesario para movernos con más sabiduría en ruta al futuro y pensar en los escenarios alternativos. Así que la próxima lámina es importante, muy importante. Son algunos 7 pasos de la reinvención personal. Rayita, 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 institucional, porque los seres humanos, de una manera u otra, siempre estamos conectados a la dimensión institucional. Esta es la sociedad de las instituciones. Esta es la sociedad de las organizaciones, decía el famoso filósofo de la administración pública, Theodore White. Esta es la sociedad de las organizaciones, y uno de sus libros se llamaba The Organizational Man. Así que hay 7 pasos de la reinvención personal e institucional, según investigada. Y en la medida en que uno se enfrasca en este asunto de la reinvención, ¿verdad? Uno se enfrasca en este asunto de la reinvención, eso va a conducir a un estado más provechoso de salud, de bienestar y de adaptación. Si no nos adaptamos, perecemos, ¿verdad? Esta mañana, mientras yo oraba, estaba diciendo, Señor, 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 ayúdanos a adaptarnos en ruta al futuro. Llévanos de la mano para que tú nos conduzcas a la adaptación necesaria, que sea una adaptación inteligente. Ayúdanos. Pero si queremos reinventarnos, miren las cosas que tenemos que hacer. Primero, aceptar la incomodidad y la necesidad de cambio. No la neguemos. Vamos a aceptar que vivimos tiempos bien incómodos, dramáticamente incómodos, y que necesitamos cambiar un montón de cosas. Segundo, si queremos reinventarnos en el plano personal, también uno tiene que empezar a definir con más concreción lo que uno realmente quiere cambiar. Y eso casi nadie lo puede contestar si no está enfrascado en un proceso de ayuda. Hay que definir concretamente lo que uno quiere cambiar. ¿En qué plano? Ya lo dije, en el plano personal, familiar y también institucional. Tercero, esto es muy importante para la reinvención. Hay que trabajar con los mecanismos de defensa, porque los mecanismos de defensa los activamos para no tener que encarar el desafío de la reinvención. Los mecanismos de defensa se activan cuando uno quiere mantener el status quo, independientemente de que no sea adecuado. Y en cuarto lugar, y los exhorto a que hagan estas cosas en la familia, pero en cuarto lugar los exhorto a que escriban su compromiso de mejoramiento. La persona que se quiere reinventar escribe su compromiso de mejoramiento y lo pone en un sitio que se vea siempre. Me estoy comprometiendo con eso. En quinto lugar, hay que valorar los recursos personales e institucionales que tenemos. Y los seres humanos tenemos recursos personales, y aquí mismo, en este foro tan hermoso que tenemos, hay muchas instituciones que están proveyéndole a sus empleados muchos recursos institucionales. Y uno tiene que ser agradecido porque están ahí esos recursos institucionales y uno los tiene que valorar y utilizar. En sexto lugar, si uno quiere reinventarse, uno tiene que preparar en una paginita un plan de acción. Este es mi plan de acción. Y en séptimo lugar, uno tiene que avanzar en ese proceso de reinvención con un seguimiento continuo. Hay gente que me ha dicho en esta semana que yo estuve compartiendo estos 7 pasos con algunas personas, y hay gente que me ha dicho, ¿puedes elaborar un poquito más? Hay gente que me ha dicho, parece que entiendo, pero puedes elaborar un poquito más, y he contestado con mucho gusto, ¿verdad? Si uno quiere reinventarse, uno tiene que buscar gente
que inspire y le modele a uno comportamientos mejores. ¿Verdad? Es como decir, busca gente que te inspire y modele mejores comportamientos. Porque si te juntas con pingüinos, serás un pingüino. Así se titula el libro. Se titula el libro. Si te juntas con pingüinos, serás un pingüino. Por lo tanto, uno siempre debe aspirar a la inspiración y el modelaje correcto de otras personas. Segundo, para reinventarte constantemente, todos los días uno tiene que mantenerse retado y desafiado. Tengo mucha intranquilidad con los estados de dramática pasividad, donde las personas dejan de mantenerse retadas y desafiadas. Y por eso una pregunta de reinvención es, ¿qué es lo que me está manteniendo retado y desafiado en estos tiempos? Tercero, muy importante, focalizar en el futuro. Las cosas que yo quiero hacer desde el presente en ruta al futuro. Porque si yo no focalizo en el futuro desde el presente, miren lo que va a pasar. El futuro nunca podrá empezar. Nunca podrá empezar porque yo no estoy focalizando en esas cosas. También es importante, elaborando un poquito, crear una atmósfera. ¿Dónde? En mi persona, una atmósfera en el hogar y una atmósfera en la institución donde laboramos, una atmósfera de afirmación y de aliento. Estos son tiempos de afirmación y aliento. Estos no son tiempos de crítica deslavazada, ni de flechas que debiliten la autoestima de los seres humanos. No, estos son tiempos de afirmación y de aliento para crear una atmósfera adecuada que produzca los nuevos comportamientos de la reinvención. Y lo que es lo mismo, estos son tiempos de que todos nos atrevamos a salir de nuestra zona de comodidad. Porque uno de los atractivos seductivos del status quo es que estamos en una zona de comodidad. Vino el huracán, vinieron los terremotos, vino la pandemia, salimos de nuestra zona de comodidad. Por lo tanto, tenemos que reinventar nuestra realidad personal, familiar y también institucional. Y obviamente hay una psicología muy importante en los esfuerzos de reinvención, y es que vamos a esperar siempre lo mejor. Vamos a esperar que es posible mejorar en ruta al futuro. Y cuando hacemos eso, vamos a crecer, nos vamos a desarrollar y vamos a progresar. Por tal motivo, ¿verdad? Los líderes tienen que sanar a sí mismos, ¿verdad? Sanarse a sí mismos del conflicto, ¿verdad? Sanarse a sí mismos del conflicto. El conflicto hay que superarlo. Siempre es inherente a las relaciones interpersonales, pero uno tiene que sanarse de esos conflictos, de las dudas y de los miedos. Porque el conflicto, las dudas y los miedos lo que hacen es detener los esfuerzos de reinvención. Y los líderes, todos, debe ser un requisito de desempeño. Los líderes siempre tienen que ser sanadores. Sanadores. Aquí mismo están conectados un montón de líderes que son líderes sanadores. Eso quiere decir que se plantean todos los días cuando salen a hacer su trabajo, ¿cómo voy a contribuir a mejorar el ambiente en el día de hoy, a la sanación del día de hoy? ¿En dónde? En mi plano personal, en mi comportamiento, en mi familia y obviamente en la institución en la que laboramos. Porque el trabajo que hay que hacer para Puerto Rico en ruta al futuro es que en todos los sitios tenemos que buscar un terreno firme y común, ¿verdad? Porque no hay posibilidades de crear una unidad de propósito si no buscamos un terreno firme y común.
y hay que desarrollar un balance entre la familia y el trabajo. Y sobre todas las cosas hay que practicar la humildad. Acuérdense, la arrogancia y la prepotencia lo que hace es espantar gente. La humildad invita a gente, entra al corazón, cautiva. Y la gente quiere relacionarse con personas humildes. Y muy importante, estos son tiempos, particularmente en un proyecto de reinvención, hay que revisar, repasar la visión personal. Y esto es una pregunta que a mí me gusta hacerle a todo el mundo. Explícame tu visión personal. Y me doy cuenta que a veces hay dificultades al contestar las mismas. Así que es un asunto de prepararnos para el futuro, para reducir la reparación en el futuro. ¿Verdad? ¿Saben ese vellón, verdad? Ese vellón, que es un vellón psicológico, es un vellón de aprendizaje. Mientras más prevención hago y más preparación hago, más preparado estoy para cuando me llamen y menos reparación tengo que hacer cuando surjan dificultades. Entonces la pregunta es, ¿qué se necesita para uno prepararse para el futuro y reducir la reparación en el futuro? Uno necesita disciplina. Por eso lo caórdico. Estamos en el caos a veces, pero el caos lo vamos a enfrentar con un orden flexible y ágil, con una disciplina. La palabra viene de discipular, con conocimientos que me permitan encarar con sabiduría la realidad. Y esto siempre implica, ¿verdad? Yo estoy haciendo una listita en una libreta que yo tengo de cambio y transformación personal. Estoy haciendo una listita de los hábitos viejos que yo he ido poco a poco superando, poco a poco, en una lucha y en una batalla. He ido superando para convertirlos en comportamientos de adaptación personal, social e institucional. Y es difícil, una lucha diaria porque a veces uno está luchando y el medio ambiente alrededor no se da cuenta que uno está luchando. Pero uno tiene que continuar, ¿verdad? La idea es no quitarnos y uno tiene que continuar. Pero en ese proceso, cuando uno logra en algunas coyunturas en el tiempo, logra algunos resultados, hay que celebrar lo que es preciado. ¿Y qué es preciado? Por ejemplo, la graduación de un hijo. Eso es algo preciado, ¿verdad? Algo preciado. El éxito de un miembro de la familia o la salud de un miembro de la familia. Eso es algo preciado, ¿verdad? La superación de una enfermedad. Eso es algo preciado. El logro de los resultados en un escenario de trabajo en estos tiempos, eso es algo preciado. Y esas cosas hay que celebrarlas. Y desde un punto de vista cristiano y también humano, no hemos nunca celebrado lo suficiente. Por eso cuando ustedes lee la Biblia sistemáticamente, se da cuenta, ese pueblo de Dios pasó muchas vicisitudes, pero también celebraron muchas veces. ¿Y qué celebraban? Celebraban las cosas que habían logrado en el nombre de Dios. Ahora, para reinventarse, queridos compañeros y compañeras, para reinventarse, aquí hay un misterio, hay un secreto, y en el buen sentido de la palabra, hay un truquito. ¿Y cuál es el misterio? Para uno moverse en ruta a la reinvención, uno tiene que ir por la vida sin acostumbrarse mucho a las cosas. Es un secretito. ¿Por qué es un secretito? Cuando uno empieza a acostumbrarse mucho a las cosas, entonces uno va a rechazar el cambio, el automejoramiento y la modificación. Por lo tanto, con cuidadito, ¿verdad? Con cuidadito. Vayamos por la vida con cuidadito, sin acostumbrarnos mucho a la realidad cotidiana.
porque de lo contrario tendremos dificultad posterior en las diligencias de adaptación. Y por otro lado, para determinar si uno tiene una actitud de reinvención, ¿verdad? Para determinar si uno tiene una actitud de reinvención, no importa la edad que uno tenga, enfatizo esto, no importa la edad que uno tenga. Si uno quiere determinar si uno tiene una actitud de reinvención, y yo me he hecho este planteamiento, yo he dicho, Coco, oye, Coco, quiero determinar si tú tienes una actitud de reinvención. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues nos tenemos que preguntar a nosotros mismos si todavía estamos mirando cosas que podemos hacer en ruta al futuro. Cosas nuevas, cosas diferentes, cosas creativas, cosas productivas en ruta al futuro. Y puedo contestar que claro que sí que estoy haciendo eso. Claro que sí que estoy haciendo eso. Por lo tanto, estoy cultivando mi actitud de reinvención. Si no puedo pensar en nada que quiera hacer hacia el futuro, entonces estoy pensando en el pasado. ¿Verdad? Por lo tanto, prefiero los sueños del futuro a las historias del pasado, decía don Eugenio María de Hostos en La Moral Social. Desde Mayagüez, decía Eugenio María de Hostos, prefiero los sueños del futuro a las historias del pasado. Y esto es muy importante, porque si no importa la edad que tenga, puedo tener 90 años, si no puedo pensar en algo para el futuro que sea significativo, en realidad estoy muriendo. Así que cuidado, 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 precaución, 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 precaución. Hay mucha gente que pierde perspectiva de la importancia del crecimiento personal una vez termina su educación formal, los grados y las credenciales. Cuidado con eso, porque la educación formal, los grados y las credenciales no es el final del crecimiento y desarrollo. Como cuestión de hecho, es la compra del boleto. Un diploma es compré el boleto, compré el ticket para entrar en el juego del futuro. Así que un punto importante, ¿verdad? Es que hay que disfrutar de la lucha, ¿verdad? Hay que disfrutar de la lucha. Hay que disfrutar de la lucha, de la carrera, del maratón de la vida. En esta semana me decía un querido amigo mío de la vida, me dice, mira, Coco, cuando estaba en el último tramo de mi maratón, ¿y por qué me usó la metáfora del maratón? Porque yo la he usado mucho con él. Cuando estaba en el último tramo de la carrera de mi maratón, como tú dices, me dieron la presidencia de esta mega organización. Y esto es lo que yo le dije, pues gloria a Dios, 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 porque como se aprende de la Biblia, más que empezar bien, y empezar bien siempre es bueno, pero como empezamos bien sin tener toda la sabiduría, más que empezar bien, de la Biblia aprendemos que es importante terminar bien. Por lo tanto, en el maratón de tu vida, le dije a mi querido amigo, esto de lo que se trata es que este tramo lo corras con una calidad profunda y superior en la que puedas dejar un legado y coronar tu vocación. Así que muy importante, ¿verdad? Muy importante esa dimensión, ¿verdad?
Entonces, comparto aquí con ustedes, ¿verdad? Primero, antes de discutir esta lámina, uno no debe dejar pasar ni un solo día, escuchen esto, no dejar pasar ni un solo día sin algún grado de crecimiento personal y de acciones de ayudar a otras personas. Los invito a que lleven en esa libretita de curiosidades. Esa libretita que yo tengo es una libretita de curiosidades. Ahí yo apunto un montón de cosas que pobre hijos míos cuando tengan que mirar esa libretita. Pero uno no debe dejar pasar ni un día sin algún grado de crecimiento personal y de acciones de ayudar a otras personas. Y si uno quiere, uno las codifica. Por eso es que en esta lámina que me gusta mucho, la vida y la cultura organizacional no deben ser una realidad de Star Wars. ¿Qué quiere decir esto? Esto no es un asunto de batallas y de guerra. Ya de eso hemos tenido suficiente, ¿verdad? Suficiente. Y eso lo dicen ahí, lo dice Snyder, fuertemente, Baradaco también lo dice, Morgan también lo dice, y también lo dice Daniel Cole en ese libro, el Código de la Cultura y el Código del Talento, ¿verdad? El liderazgo es lucha de los seres humanos con limitaciones, esforzándose para hacer realidad principios y valores importantes como es el amor, la paz, la justicia, que tengan consecuencia efectiva en el mundo y en las organizaciones, particularmente aquellas que vamos a desarrollar. Por eso vivimos tiempos de recodificación de la cultura. ¿Qué quiere decir? De volver a codificar en la cultura de trabajo aquellos principios y aquellos valores que se tienen que mantener a través del tiempo, ¿verdad? Muy importante esa dimensión. Y en esos libros de Daniel Coyle a mano derecha, ¿de qué se trata entonces el liderazgo? Se trata de edificar la seguridad. Rayita, le pone también a veces una rayita, de edificar la paz, de edificar la seguridad, de edificar la paz. Una de la evidencia del liderazgo constructivo es que está edificando la paz y la seguridad. Segundo, de tener la honestidad de compartir vulnerabilidades, porque todos las tenemos. Y muy importante, de establecer un propósito personal que puede alinearse con un propósito colectivo. Pero estos son momentos, tiempos de la recodificación, del refortalecimiento de la cultura de trabajo. Así que, ¿de qué se trata? Ustedes saben que estos dos términos los hemos trabajado en estos últimos 6 años. Hay que trascender el conflicto y la destructividad, porque eso no edifica. Hay que trascenderlo, superarlo. Y eso lo vamos a hacer con compasión. Necesitamos líderes compasivos. ¿Y qué significa la compasión? Significa conectar con amor con otros seres humanos. Mire qué sencillo. Y eso es importante para yo saber si estoy actuando con compasión. ¿Verdad? Conectar con amor con otros seres humanos. Es sencillo, pero un estándar elevado. Bien elevado. Así que muy importante, muy importante. El otro elemento importante es la sanación para trascender el conflicto y la destructividad. Y la sanación lo que implica es contribuir a curar las heridas. Todos tenemos algunas heridas. Entonces uno no va a contribuir a abrir las heridas. Es un liderazgo salubrista, contribuye a sanar las heridas. Así que estos son tiempos de compasión y sanación. ¿Para quién? Para quien sea. Entonces, los líderes tienen que pensar con profundidad. Ya ustedes saben que tengo este vellón pegado con John Dewey,
Les puedo decir con humildad, me he leído todos los libros de Dewey. Todos. He aprendido muchísimo. Mucha influencia en mi formación a través del tiempo del pensamiento de John Dewey, el filósofo de la educación en Estados Unidos. Y una de las cosas que dice Dewey en ese libro es que los líderes tienen que pensar con profundidad. Así se llama el libro, How We Think. Y una de las cosas que él dice, cómo pensamos, se nota en el comportamiento. Cómo pensamos, se nota en el comportamiento. Y entonces una de las cosas que dice Dewey en ese libro, que quiero repasar, él dice, si no pensamos, ponemos en peligro nuestra vida. ¿Cuándo es que el ser humano se torna más vulnerable? Cuando piensa menos. Acuérdense que he compartido con ustedes a través de estos 6 años que hay que tener cuidado porque todos podemos tener 5 minutos de tontería o de estupidez. A veces uso otra palabra, pero no la voy a utilizar aquí. Porque uno debe aspirar a la edificación de la palabra. Pero cuidado que los seres humanos, si no pensamos profundamente, nos vamos a enfrascar en 5 minutos de tontería y estupidez. Y en esos 5 minutos de tontería y estupidez podemos colapsar la vida. ¿Verdad? Así que ¿de qué se trata la reinvención personal? ¿De qué se trata? Según Dewey en ese libro, How We Think. ¿De qué se trata? Se trata, mire lo importante, de hacerse uno valioso todos los días. ¿Verdad? De hacerse uno valioso todos los días. Y aquí le digo a todos ustedes, queridos compañeros y compañeras, todos ustedes son valiosos. Sus vidas tienen valor. Y uno tiene que tratar la vida a partir del valor que tiene. Y es muy importante reconocer que nuestras vidas tienen valor y no dejemos que nadie le reste valor a nuestras vidas. Por el contrario, reconozcamos el valor que tienen nuestras vidas, porque si no reconocemos el valor que tienen nuestras vidas, uno no puede dar lo que no tiene. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a dar? Vamos a dar el valor que tenemos, ¿verdad? Y hago la advertencia aquí. Esto no se trata de un acto de egoísmo. No. Bien lejos de un acto de egoísmo. Esto es un asunto de salir a desarrollar a otras personas de una manera adecuada con el valor que uno tiene, ¿verdad? Porque uno entonces ha desarrollado niveles mayores de potencialidad para ayudar a otros seres humanos. Si me reinvento, estoy en una mejor posición de ayudar a otras personas. Y termino con esta sabiduría espectacular. Es uno de mis libros preferidos de la Biblia, Timoteo 1 y Timoteo 2. Y termino aquí diciendo, Timoteo 4, 7 al 8. Me gusta tanto. Los exhorto, son cortos esos 2 libritos de Timoteo 1 y Timoteo 2. Pasen por ese proceso y léanse Timoteo 1 y Timoteo 2 y léanlo con calma, sin prisa. Y miren Timoteo 2, capítulo 4, versículos de 7 al 8. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí. Muy importante esto. El premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida.
Por lo tanto, de Timoteo 1 y de Timoteo 2, miren las cosas que saco. Esos 3 bullets que hay abajo es lo que he percolado un poco de Timoteo 1 y Timoteo 2. El liderazgo victorioso es aquel que corre bien la carrera y que cumple dignamente con la misión y el llamado y que guarda la fe, el propósito para lo que vino esta vida. Segundo, esto es muy importante. Todos corremos y todos luchamos cada día contra muchos obstáculos que pudieran detenernos en nuestra carrera, en nuestro maratón. Pero ya sabemos que mientras más duro es el obstáculo, doble, triplemente debe ser el esfuerzo para superar la condición. ¿Verdad? Así que todos corremos y todos luchamos. Pero muy importante aquí, con esto concluyo y cualquier pregunta que me quieran hacer. ¿Verdad? Con esto concluyo. No estamos solos. ¿Verdad? Esa enfermedad del hombre del siglo XX y XXI, ¿verdad? Que estamos solos. No estamos solos. El siglo XX y XXI, tenemos miedo. No tenemos miedo. No estamos solos. Cada tropiezo, caída o lastimadura vale el sacrificio ante el galardón que por gracia recibiremos en el día final, que fue comprado para nosotros por el creador de la salvación. Así que los resultados los vamos a tener ahí. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Recibirán los materiales rápidamente. Y cualquier pregunta que tengan, con mucho gusto, estoy a su disposición.